Vinícius Júnior está en el centro de una de las situaciones más delicadas que el Real Madrid ha vivido en los últimos años. Vinícius sigue siendo Vinícius. Un jugador que ha marcado la era reciente del Real Madrid con actuaciones que ya forman parte de la memoria del club. Según lo que se está moviendo en la prensa de mercado, el jugador quiere un reconocimiento salarial acorde a su estatus dentro del equipo. No solo como estrella, sino como una de las piezas más importantes del proyecto. Y del otro lado, el club mantiene una postura firme. Una postura que no es nueva en la historia del Real Madrid. No romper la estructura interna. No alterar el equilibrio salarial. No crear precedentes que puedan desestabilizar el vestuario. Y ahí es donde empieza el choque real. Porque no estamos hablando solo de cifras. Estamos hablando de jerarquía. De posición dentro del proyecto. De cómo se define el peso de un jugador dentro del Real Madrid moderno. Y aquí es donde yo quiero ser muy claro. Esto no es una ruptura confirmada. No es una salida anunciada. No es un escenario cerrado. Pero sí es un escenario sensible. De esos que en el Real Madrid se manejan en silencio, hasta que dejan de ser silenciosos. Y cuando dejan de serlo, normalmente ya es porque han escalado. Porque el problema en estos casos no es lo que se dice públicamente. Es lo que se filtra. Es lo que se interpreta. Es lo que se empieza a comentar en los alrededores del club. Y eso, en un entorno como el Real Madrid, pesa mucho más que cualquier comunicado oficial. Ahora, el punto clave aquí es entender por qué este caso genera tanta atención. Porque Vinícius Júnior no es un jugador cualquiera dentro de la plantilla. Es un futbolista que ha sido decisivo en los momentos más importantes de la última era del club. Es un jugador que ha cargado con la responsabilidad ofensiva en partidos donde otros no aparecieron. Y eso, inevitablemente, genera una expectativa. La expectativa de ser tratado como una referencia absoluta del proyecto. Pero el Real Madrid actual no funciona bajo una sola figura dominante. Funciona bajo un sistema de estrellas múltiples. Y eso cambia completamente la dinámica interna. Porque cuando hay varias figuras de élite en el mismo vestuario, el equilibrio no depende solo del rendimiento. Depende del estatus. Depende del reconocimiento. Depende de cómo cada jugador percibe su lugar dentro del proyecto. Y en ese punto es donde el tema empieza a complicarse. Porque Vinícius siente que está en el momento de consolidar ese estatus máximo. De dejar claro que no es solo una estrella más, sino una de las caras del proyecto. Pero el club, al mismo tiempo, tiene una visión diferente. Una visión más fría. Más estructurada. Más orientada a mantener el control interno por encima de cualquier individualidad. Y cuando esas dos visiones chocan, el resultado nunca es tranquilo. Nunca. Es una tensión que no explota de inmediato. Pero que tampoco desaparece sola. Se acumula. Se alimenta de interpretaciones externas. Y empieza a generar un entorno donde cada gesto, cada filtración y cada rumor se amplifica. Y eso es exactamente lo que estamos viendo ahora. Porque lo que antes era una simple negociación contractual, hoy ya se está leyendo como una posible disputa de poder dentro del club. Y eso cambia completamente la narrativa. Ahora, antes de seguir, quiero dejar algo claro para quien está escuchando esto. No estoy afirmando que Vinícius Júnior vaya a salir del Real Madrid. No estoy diciendo que el club esté en crisis. Lo que estoy diciendo es que hay una fricción interna que merece atención. Porque en clubes de este nivel, las fricciones no se ignoran. Se gestionan. O se convierten en problemas mayores. Y el Real Madrid lo sabe mejor que nadie. Y aquí es donde este caso se vuelve especialmente interesante. Porque no es solo una negociación entre un jugador y un club. Es una negociación que toca directamente la identidad del proyecto. Y eso siempre es lo más delicado. Porque cuando se discute la identidad, no hay soluciones simples. Solo hay decisiones difíciles. Y esas decisiones, normalmente definen eras. El problema aquí es que esto ya no se queda dentro del despacho del club. Y cuando una negociación en el Real Madrid deja de ser completamente interna, cambia de categoría. Deja de ser una simple conversación contractual. Empieza a ser un caso interpretado. Y en el fútbol moderno, lo interpretado muchas veces pesa más que lo confirmado. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo con Vinícius Júnior. Porque cada día que pasa sin una resolución clara, sin un cierre firme, sin una señal definitiva del club o del jugador, el entorno empieza a rellenar los vacíos. Y cuando el entorno rellena vacíos, nunca lo hace de forma neutral. Los agranda. Los dramatiza. Los convierte en narrativa.
Y esa narrativa empieza a circular con vida propia. Y aquí es donde yo quiero ser muy claro con lo que estoy viendo. El caso de Vinicius Jr. no es un problema deportivo. No es un problema de rendimiento. No es un problema de confianza dentro del campo. Es un problema de estructura. Un choque entre lo que el jugador cree que representa dentro del proyecto y lo que el club está dispuesto a formalizar en términos contractuales. Y esa diferencia, aunque parezca sutil, en el Real Madrid es enorme. Porque aquí no se negocia solo dinero. Se negocia estatus. Se negocia jerarquía real dentro del vestuario. Se negocia posición histórica dentro de un proyecto que siempre ha funcionado con símbolos muy claros. Y Vinicius Jr., nos guste o no, ya no es un símbolo emergente. Es un símbolo consolidado. Un jugador que ha sido decisivo en eliminatorias de Liga de Campeones. Un jugador que ha sostenido el peso ofensivo del equipo en momentos donde otros no aparecieron. Y cuando un jugador alcanza ese nivel de impacto, su percepción interna cambia. Ya no se ve como una pieza más. Se ve como una columna del proyecto. Y ahí empieza la fricción. Porque el Real Madrid no funciona bajo lógica individual. Funciona bajo una lógica institucional. Fría. Medida. Diseñada para evitar que una sola decisión rompa el equilibrio del conjunto. Y ese equilibrio es extremadamente delicado. Porque el club no está gestionando a un solo jugador. Está gestionando un vestuario lleno de figuras globales. Jugadores que saben perfectamente lo que valen. Jugadores que observan cada movimiento contractual. Jugadores que comparan, aunque nadie lo diga en voz alta. Y eso convierte cada negociación en un mensaje interno. No hace falta que sea público. Dentro del vestuario se entiende. Y eso es lo que hace que este caso sea tan sensible. Porque Vinicius no está pidiendo únicamente una mejora económica. Está, consciente o inconscientemente, planteando una cuestión de posición. De reconocimiento. De lugar dentro de la estructura del proyecto. Y eso es mucho más profundo que un salario. Porque el salario, en este nivel, no es el objetivo final. Es la consecuencia visible de una jerarquía invisible. Y aquí es donde entran dos formas completamente distintas de pensar. Por un lado, el jugador, que está en su punto de máxima madurez deportiva, que siente que su impacto en el campo justifica un reconocimiento máximo, que entiende que este es el momento de consolidar su estatus definitivo. Y por otro lado, el club, que no trabaja desde el impacto individual inmediato, trabaja desde la sostenibilidad del sistema, desde la estabilidad a largo plazo, desde el control de una estructura que ha sido la base del éxito durante décadas. Y cuando esas dos lógicas no coinciden, aparece la tensión. No una tensión explosiva, no una crisis declarada, pero sí una fricción constante. Y las fricciones, en clubes como el Real Madrid, nunca se quedan quietas. Se alimentan, se amplifican, se reinterpretan, y poco a poco empiezan a construir un relato externo que muchas veces no refleja exactamente la realidad interna, pero sí influye en ella. Porque en el fútbol de élite, la percepción también es un factor de presión. Y cuando la percepción se intensifica, las decisiones dejan de ser puramente técnicas. Empiezan a tener componente emocional, estratégico y hasta político dentro del club. Y eso complica todo. Ahora, hay un punto clave que mucha gente no está viendo con suficiente claridad. El Real Madrid no reacciona a la presión externa. El Real Madrid gestiona el tiempo. Y el tiempo, en este tipo de casos, es una herramienta. Puede servir para enfriar una situación. O puede servir para tensionarla. Pero nunca es neutral. Y en el caso de Vinicius Jr., el tiempo empieza a ser un factor relevante. Porque cuanto más se alarga una negociación de este nivel sin cierre, más espacio se abre a interpretaciones. Y más fuerza gana el ruido. Y más difícil se vuelve mantener el control total del relato. Y ese es el verdadero riesgo. No la salida inmediata. No la ruptura declarada. Sino la erosión progresiva del control narrativo. Porque cuando el control narrativo se pierde, el escenario cambia. Y eso es algo que el Real Madrid siempre intenta evitar. Ahora bien, también hay que entender algo importante. Esto no significa que exista una crisis confirmada. No significa que haya una decisión tomada. No significa que el jugador esté fuera o que el club haya roto relaciones. Lo que significa es algo mucho más delicado. Que las posiciones no están alineadas.
Y cuando las posiciones no están alineadas en un club de este tamaño, el sistema entra en fase de gestión crítica. Se analiza, se mide, se ajusta y se intenta resolver antes de que escale. Porque el Real Madrid sabe perfectamente lo que ocurre cuando este tipo de situaciones se dejan crecer demasiado. Y por eso, internamente, estas cosas no suelen durar mucho tiempo sin algún tipo de desenlace. O se encauzan, o se redefinen, o se cierran, pero rara vez se quedan en el mismo punto durante demasiado tiempo. Y lo que estamos viendo ahora es precisamente eso. Un punto de tensión que todavía no ha explotado, pero que tampoco está resuelto. Y en ese espacio intermedio es donde todo puede cambiar muy rápido. Porque en el fútbol moderno, especialmente en clubes como este, no hace falta una ruptura oficial para que una historia cambie de dirección. Basta con un gesto. Basta con una filtración. Basta con una decisión pequeña que altere la percepción general. Y en este momento, todo sigue abierto. Pero lo que es evidente, desde mi análisis, es que este caso ya ha superado el nivel de una simple renovación. Esto ya es una cuestión de estructura interna. Y cuando el Real Madrid entra en ese terreno, nada es casual. Y nada es lento por accidente. Todo está calculado. Aunque desde fuera parezca caos. Recuerda dar al like, suscribirse al canal y dejarnos tus comentarios. Puedes también dar clic en la noticia que está en pantalla y seguir sabiendo todo sobre nuestro amado club.